Hoy te traigo un nuevo capítulo de Oscura Historia Verdadera y esta vez le damos seguimiento al misterioso pasado de el compañero de batalla de Kenshin, Sanosuke, pero en un contexto real, conocido por sus habilidades en combates callejeros. Aunque este personaje es ficticio, también se basa en un personaje histórico real de la cultura japonesa. ¿Cuál es la verdad detrás del mito? Aquí la primicia. Sanosuke Sagara está inspirado en el capitán de la 10ª división del Shinsengumi, Sanosuke Harada. El capitán Harada era reconocido como uno de los 5 hombres más letales del Shinsengumi. Tenía un origen humilde que marcaba su carácter amable y su preocupación por sus subordinados. Pero espérate, porque hay más. Este capitán del Shinsengumi no solo tenía un lado amable, sino que también exhibía una personalidad fuerte e impulsiva. Sanosuke Sagara, el héroe de peleas callejeras en Samurai X, tiene sus raíces en la fascinante historia de Sanosuke Harada. Así que hoy te traigo la verdad detrás de una de las leyendas del Shinsengumi. Comenzamos. En el anime, Sanosuke nace un 8 de febrero de 1858. Quedó huérfano a muy corta edad y de inmediato entró a formar parte de un grupo de campesinos conocidos como los Sekihautai. Formaban un ejército que apoyaba a los Ichin-Chishi, el grupo para el cual trabajaba Kenshin en sus tiempos de destajador o eliminador. El grupo Sekihautai estaba encabezado por Sousou Sagara, quien tomó a Sanosuke como su discípulo y protegido. Luego este adoptó el apellido de líder. Pero aquí es donde la trama da un giro oscuro. Los Ichin-Chishi decidieron que los Sekihautai ya no eran útiles y los eliminaron sin piedad. En medio del incidente, Sanosuke emergió como el único superviviente. Ahogado en un mar de odio y tristeza, nuestro héroe adoptó el apellido Sagara en honor a su maestro, capitán y padre adoptivo. Sanosuke entonces se ganó la reputación de ser el malo, grabando esa palabra en la parte trasera de su traje, un símbolo de su desafío al destino y su compromiso con un camino. Su reputación de eliminador le otorgó el apodo de Sansa, ya que gracias a su gran espada Zanbato mandaba a sus enemigos directo al otro mundo, aunque realmente no la necesitaba, ya que su especialidad era la lucha cuerpo a cuerpo. Sanosuke Harada, el personaje real, nace en 1840. Fue un samurái que vivió en el periodo del shogunato Edo. Harada nace en una familia Chuyen, categoría de samuráis de rango bajo, que servía a los vasallos del dominio de Iyo Matsuyama, hoy la ciudad de Matsuyama, especializado en la técnica de la lanza estilo Osoin Ryu. Harada optaba por utilizar este tipo de objeto en lugar de la tradicional espada en el calor de la batalla. Durante su estancia en Matsuyama, sufrió la humillación de un vasallo local que lo menospreció como un simple peón incapaz de realizar adecuadamente el seppuku. Como vimos en un video anterior de esta serie, seppuku es autoeliminarse. Deseoso de refutar la acusación, Harada desenfundó de inmediato su espada e intentó cometer seppuku. No obstante, la herida resultó ser superficial y logró sobrevivir. Posteriormente, Harada alardeó de su cicatriz frente a sus compañeros del Shinsengumi, y se dice que este incidente casi fatal marcó el nacimiento del emblema familiar que escogió. Este emblema representa una línea horizontal, el kanji de 1, encerrado dentro de un círculo que dice Maru ni Ichimonji. Abandonando el servicio del dominio de Matsuyama, Harada se trasladó a Edo y se sometió a entrenamiento en el dojo Chieikan, dirigido por Kondo Isami. En 1863, Harada, en compañía de Kondo y otros asociados al Chieikan,
se unió al Rochigumi de Kiyokawa Hachiro y partió hacia Kioto. Sin embargo, poco después de llegar a Kioto, el Rochigumi fue disuelto y la mayoría de sus miembros regresaron a Edo. En contraste, Harada Kondo, Serizawa Kamo y algunos otros decidieron quedarse y conformaron el núcleo del conocido grupo Mibu Rochigumi, que posteriormente evolucionó para convertirse en el Shinsengumi. Con el tiempo, Harada ascendió al puesto de capitán de la 10ª división o unidad del Shinsengumi. Realizó un entrenamiento en un dojo dirigido por Tani Sanjuro, a quien introdujo en el Shinsengumi. En 1865, Tani ascendió para convertirse en el capitán de la 7ª unidad. En Kioto, Harada contrajo matrimonio con Sagawara Masa, una mujer local, y estableció brevemente una residencia familiar privada cerca de la sede del Shinsengumi. La pareja tuvo un hijo al que Harada llamó Shigeru, tomando el segundo carácter del nombre del shogun Iemochi. Harada fue un hombre de confianza para el vicecomandante Hijikata y participó en diversas misiones cruciales del grupo, posiblemente involucrándose en la eliminación de Serizawa Kamo, el comandante original de los Shinsengumi. También estuvo presente en eventos destacados como por ejemplo la eliminación de Uchiyama Hikohiro, el incidente Ikedaya y el incidente Sanjo Seisatsu. En junio de 1867, Harada alcanzó el rango de Yamamoto junto con el resto de los Shinsengumi. En cierto momento fue acusado por el exmiembro del Shinsengumi Ito Kachitaro como uno de los principales participantes en la eliminación de Sakamoto Ryoma y también de Nakaoka Shintaro, a quienes mandaron a mejor vida el 10 de diciembre de 1867. La verdad detrás de este incidente sigue siendo confusa, pero según la confesión del vasallo Tokugawa Imai Nobuo en 1870, eliminadores pertenecían al Mimawarigumi, otra unidad afiliada a Tokugawa. El 13 de diciembre de 1867, Harada junto a Nagakura Shinpachi y varios miembros del Shinsengumi participaron en la emboscada a la facción de Goryo Eiji Kodai-ji de Ito Kachitaro durante el incidente de Abura no Koji. En enero de 1868, Harada y el resto de los Shinsengumi lucharon en la batalla de Toba Fushimi contra las fuerzas imperiales. Posteriormente, él y su familia abandonan la región de Kioto y se dirigieron a Edo. En marzo, el Shinsengumi fue rebautizado como Koyo Shinbutai o Cuerpo de Pacificación y se movilizó hacia la provincia de Kai, participando en la batalla de Kochu Katsunuma. Sin embargo, la unidad fue derrotada y se vio obligada a retirarse a Edo. Tras esta derrota, Harada y Nagakura Shinpachi abandonaron el Koyo Shinbutai debido a desacuerdos con Kondo y Hijikata. Según la versión de Nagakura de los eventos, Kondo quería que los sobrevivientes se convirtieran a sus vasallos, a lo que Nagakura, Harada y otros se opusieron rotundamente. Nagakura y Harada, junto con algunos miembros del Shinsengumi, se unieron a un grupo de antiguos vasallos de Tokugawa para formar una nueva unidad llamada Seiheitai. Abandonan Edo poco después de la rendición del castillo de Edo y se dirigieron hacia el norte con la esperanza de participar en combates que desarrollaran en dirección a Aizu. El inicio del fin. Tras la partida del Seiheitai de Edo, Harada, anhelando reunirse con su amada esposa y su hijo, regresó a la ciudad. Sin embargo, su destino tomó un giro inesperado cuando se unió al Shohitai, aliado del régimen Tokugawa. En la ferviente batalla de Ueno, Harada fue herido de gravedad por proyectiles metálicos de enemigos.
2 días después, el 6 de julio de 1868, sucumbió a las heridas en la residencia de Hatamoto Jinbo, Yamashiro no Kami. Pero la leyenda toma un giro inesperado. Se dice que Harada no se despidió de este mundo en 1868, sino que forjó un destino clandestino. Rumores insinúan que sobrevivió y emprendió un viaje a China, donde se posicionó como líder de un grupo de bandidos a caballo. Y la trama se complica aún más. Reportes sugieren que un anciano japonés se presentó en auxilio del ejército imperial japonés durante la Primera Guerra Sino-Japonesa, asegurando ser el mismísimo Sanosuke Harada. Aunque esta revelación aparece en los titulares de un periódico en 1965, el misterio persiste sin confirmación. ¿Harada dejó su huella más allá de las fronteras o es solo un retrato enredado en los hilos del tiempo? Esperamos que hayas disfrutado del contenido. Sigue desbloqueando tu cerebro para alcanzar todo tu potencial. Somos Ultra Sabio, tu canal.